La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencias. Esta enfermedad se caracteriza por trastornos de memoria y otros trastornos cognitivos, trastornos de conducta y trastornos funcionales. El primer punto a aclarar es que hablar de enfermedad de Alzheimer no es sinónimo de hablar de demencia. Demencia es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y de síntomas que se caracterizan por fallas de memoria, de lenguaje, de atención y que tienen repercusión funcional. Aclarando entonces que la demencia puede deberse a múltiples causas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer estamos hablando de una enfermedad que llamamos neurodegenerativa. Esto significa que en determinado momento neuronas del cerebro empiezan a dejar de funcionar y morir, generando los síntomas que conducen a esta enfermedad. El motivo más frecuente de consulta de la enfermedad de Alzheimer son las fallas de memoria y la dificultad para pronunciar palabras, esto es, anomias. Si bien son el síntoma más frecuente, no son el único, y también es importante aclarar que no toda falla de memoria es sinónimo de tener enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer puede manifestarse también por sintomatología en la conducta, con alucinaciones, irritabilidad, enojos o simplemente depresión. Las personas que han presentado síntomas de esta enfermedad deberían consultar a los efectos de realizarse los diversos estudios. Esta enfermedad se diagnostica por medio de una resonancia magnética nuclear del cerebro o tomografía axial computada del cerebro, son dos estudios distintos de distinto nivel de definición, una evaluación cognitiva, donde se rastrea de modo sistemático el funcionamiento de la memoria, del lenguaje y se adecua a las normas según la edad y nivel de educación, ya que no es lo mismo el funcionamiento normal de una persona de 50 años o una de 80, y un examen de laboratorio para descartar otras causas de falla de memoria. Como dijimos, los síntomas de inicio más frecuentes son los trastornos de memoria y trastornos del lenguaje. Es importante también que la gente esté atenta a cambios en la personalidad o en el modo de manejarse. Siempre que hablamos de síntomas tenemos que aclarar que ningún síntoma es característico de este cuadro. En el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer distinguimos dos aspectos, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Ambos aspectos no son opuestos, sino que se complementan. En el tratamiento farmacológico vemos, por un lado, el tratamiento de los síntomas cognitivos, de las fallas de memoria, las fallas de lenguaje, y el tratamiento de los síntomas conductuales. El tratamiento de los síntomas cognitivos busca como objetivo estabilizar las funciones más que recuperarlas, y el tratamiento de los síntomas conductuales busca compensar al paciente corrigiendo los síntomas de depresión, irritabilidad o ansiedad. Con respecto al tratamiento no farmacológico, el mismo consiste en la estimulación cognitiva. Para llevar a cabo la estimulación cognitiva se procede a diversas especialidades como fonoaudiología, musicoterapia, terapia ocupacional y neuropsicología. En ella se busca restablecer distintas funciones, tanto del paciente con su funcionalidad y con su familia, ya que esta enfermedad produce mucho estrés y sobrecarga en los cuidadores. Por lo tanto, trabajamos con grupos de pacientes de familiares con demencia coordinados por una psicóloga. A lo largo de la evolución de la enfermedad de Alzheimer se presentan numerosos trastornos conductuales. Estos trastornos de conducta pueden manifestarse tanto al inicio de la enfermedad, durante su transcurso o en la etapa final de la vida. Cuando hablamos de los trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que aclarar que esto puede ser cualquier tipo de variedad de trastornos de conducta. Es sumamente frecuente que un paciente presente trastornos de conducta a lo largo de esta enfermedad. Los trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer constituyen una seria causa de estrés del cuidador y son la principal causa de internación. Dichos trastornos varían en severidad y de acuerdo a su severidad son las intervenciones que realizamos. No siempre es necesario medicar o tratar farmacológicamente un trastorno de conducta. Muchas veces se alcanza con intervenciones ambientales, con educación a los cuidadores, con que la familia sepa cómo tratar algún tipo de síntoma. En el caso de necesitar medicación, el mismo tratamiento se realiza por un profesional adecuado, psiquiatra o neurólogo. Los familiares de pacientes con esta enfermedad deben tratar de no enojarse con el paciente y entender que son síntomas que son parte de la enfermedad tal cual las fallas de memoria. Un aspecto muy estudiado es que aquellas familias que conocen esta enfermedad y conocen las complicaciones necesitan generalmente recurrir menos a los aspectos farmacológicos del mismo. Y cuando esto ocurre, tienen mejor grado de supervisión, por lo tanto siempre trabajamos informando a los familiares y a los cuidadores, sean estos formales o informales, sobre los trastornos de conducta.
La gran mayoría de los pacientes no son conscientes de este padecimiento y no tienen gran nivel de angustia, salvo en algunas situaciones particulares cuando se enfrentan con su déficit. En estos casos, la familia debe calmar al paciente, no confrontarlo y acompañarlo. Esto es importante para las familias porque así comprenden que el padecimiento, el sufrimiento, muchas veces recae más sobre ellos que sobre el paciente mismo. De todos modos, uno tiene que saber escuchar al paciente, saber escuchar sus temores y también a la familia. Siempre recomendamos que en caso de ser necesario establecer un tratamiento farmacológico o incluso en casos extremos, internar a un paciente en un hospital de día o en una institución geriátrica, sea algo consensuado en el médico con la familia.